Permanente de los bancos de sangre. Para ello nos acompaña la licenciada Lía Talavera. Ella es hemoterapista y coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula. Bienvenida una vez más a nuestro espacio. En esta fecha solemos conversar. A ver, las instituciones de salud, Lía, atienden diariamente a usuarios o a pacientes que se van a someter a cirugías, a tratamientos oncológicos o para atender emergencias. ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de un banco de sangre en este escenario tan crucial y por qué se requiere de un personal altamente calificado para atender precisamente este tipo de situaciones y este tipo de necesidades? Hola, buenos días, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Fíjense, la función principal de un banco de sangre, tal como su nombre lo dice, es estar siempre presto a dar servicio de calidad, un servicio oportuno, que es algo sumamente importante, y de calidad, por supuesto. En estos días, y sobre todo estos días de fiesta, donde las personas no piensan más en sus fiestas que en ir a donar sangre, se acentúa más el tema de la donación, de esa deficiencia que tenemos en nuestro país en la cultura de donación de sangre. Esto hace que nosotros y en general los bancos de sangre tengan que acudir a lo que llamamos la donación de sangre referida. Que esto es, personas que van o que necesitan sangre o que van a necesitar sangre por cualquier situación. Hay que pedirles donantes para que lleven donantes para poder estar abastecidos. Lo ideal es, y en eso trabajamos en el Grupo Médico Santa Paula, en buscar siempre que haya una existencia importante de los componentes sanguíneos, que no solamente es la sangre, sino también plaquetas, plasma, crioprecipitados, que estén dispuestos para cubrir no solamente los tratamientos, sino las emergencias. Claro, ahora, ¿por qué la gente no dona sangre? ¿Por qué no hay esa cultura de donación de sangre voluntaria, entendiéndose que si donamos voluntariamente estamos salvando muchas vidas por toda esa cantidad de componentes que se emplean para ello y que se derivan de la sangre, que no es solamente un componente, son muchos? Correcto. Eso tiene varios trasfondos. Uno es los mitos, una serie de mitos que todos están alrededor de esa falta de cultura o de esa deficiencia en la cultura de donación que tiene que ver con la educación. En los países, lo que son países desarrollados, donde ellos logran el 100% de donación voluntaria, parten de educación desde los niveles de preescolar. Ya desde preescolar están dando información de forma tal que cuando ya las personas o los niños llegan a la edad en que pueden donar, van espontáneamente y así sucesivamente. Porque no solamente es el donante que acude voluntariamente, sino muy importante que acude de una forma voluntaria, altruista y repetida de sangre. Ese es el donante ideal, el que acude consuetudinariamente, y nosotros tenemos en el banco de sangre donantes con estas características. Por supuesto, para llegar a tener ese tipo de donantes se requiere una serie de circunstancias, de parámetros que van desde el ambiente inclusive, y allí va la calidad del personal que atiende, un subpersonal altamente calificado. Que le haga el proceso de donación sencillo. Que le haga el proceso de donación no solamente sencillo, sino agradable, que sea tratado ese donante con respeto, con cariño, claro, entendiendo su situación, que muchas veces es de angustia, de miedo, de temor, porque es primera vez que va a donar. Bueno, además que la sangre es perecedera, lamentablemente, eso también hace más urgente el hecho de que hayan más donantes. Nosotros, por ejemplo, fíjense, las plaquetas.
el tiempo de duración son 5 días. Y son pues un componente que se emplea mucho y se necesita emplea mucho. Muchísimo. Para una sola persona, dependiendo de su peso, se utilizan aproximadamente 6 unidades y cada unidad sale de un donante, se obtiene de un donante. Entonces, a ver, una pregunta final, porque creo que es importante para que entienda que todos podemos donar, pero solamente hay un grupito muy chiquitico que no, y quiero que me lo mencione. Bueno, para donar, al donante que acude a nuestras instituciones es examinado, debe cumplir una serie de parámetros. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido algún proceso de algún adenocarcinoma en el transcurso de su vida, algún cáncer, sea con tratamiento o no, esa persona no puede donar sangre más nunca en su vida. Son donantes que son diferidos permanentemente. Personas que tengan algún problema también cardiológico, que hayan sido operados de intervenciones, por ejemplo, de cirugía cardiovascular abierta o cualquier tipo de estas cirugías tipo cardiovascular, no pueden ser donantes de sangre. El donante de sangre, nosotros tenemos que garantizar que sea un donante seguro, que dé vida, para que ese es el primer paso para obtener una transfusión segura, que beneficie al que recibe la transfusión, que le dé calidad de vida o mejore todavía su condición de vida. Bueno, muchísimas gracias a Lía Talavera, hemoterapista y coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula. Hablamos de cómo la falta de cultura de donación dificulta el abastecimiento permanente en los bancos de sangre. Tenemos mucho más para ustedes.